Muy buenas tardes a todos, queridos pastores, líderes, servidores, todos aquellos creyentes que cada semana nos encontramos para compartir un breve estudio de la palabra de Dios. Estamos en este curso que hemos titulado Teología y Práctica de la Función Ministerial, donde estamos analizando las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal y hemos comenzado hace 2 clases atrás con la gracia de Dios. Entonces estamos en esta materia, la gracia de Dios, y vamos a hablar un poco brevemente, una introducción al tabernáculo también. Esta es la clase número 3 y vamos a compartir esta clase en el día de hoy. Esta clase donde intentaremos desarrollar estos 3 capítulos en atención de que la semana pasada tuvimos algún inconveniente con la transmisión. Entonces hoy intentamos ver el capítulo de la gracia y el perdón por su sustitución, gracia y perdón por su intercesión, que son 2 temas íntimamente relacionados. Uno es recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios por su gracia, pero por la redención de Cristo Jesús, y otra es recibir el perdón por la gracia de Dios también, todo es por gracia, pero por la intercesión de Cristo Jesús. Esos son los 2 capítulos referidos al perdón. Veremos brevemente cuál es el procedimiento que debemos o deberíamos adoptar ante una situación de pecado de la Iglesia. El gran tema de esta materia es aprendiendo a vivir en la gracia de Dios, y ustedes ya saben, ustedes lo tienen allí, cada uno. Yo voy a las diferentes congregaciones a predicar y veo que en la pared tienen este banner colgado, y bueno, me alegra mucho que así sea, porque en este banner están sintetizadas las 5 revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Así que, sin más introducción, vamos a comenzar con esta clase número 3. Clase número 3, que comenzamos ya de esta manera. Es muy importante, queridos hermanos, es muy importante que entendamos claramente este aspecto de nuestra salvación. ¿Qué aspecto de nuestra salvación? El aspecto de que hemos recibido por gracia el perdón de todos nuestros pecados, pero no ha sido gratis. Y yo sé que ya algunos están pensando, bueno, si no ha sido gratis, está hablando de la salvación por obras, está hablando de la salvación por el cumplimiento de la Torá. Realmente no estoy hablando de la salvación por obras, ni estoy hablando de la salvación por mérito propio en virtud del cumplimiento de la Torá, sino que estoy hablando de que no ha sido gratis, porque no podía ser gratis nuestra redención, el perdón de todos nuestros pecados. No podía ser. ¿Por qué? Porque los atributos de Dios, los atributos de Yahweh, nuestro Dios, del Dios Altísimo, son llamados en teología perfecciones. Y yo le diría más todavía, son perfecciones infinitas. Perfecciones infinitas. Esos son los atributos de Dios. Los atributos de Dios son perfecciones, pero ¿qué clase de perfecciones? Son perfecciones infinitas. Quiere decir que su omnipotencia es un poder infinito. Su omnipresencia es que Él está en todas partes, en todo el universo y en todas las dimensiones que existen en la creación.
De la misma manera, su amor es infinito. De la misma manera, su justicia es infinita. Y me quiero detener en esos dos atributos infinitos de Dios. Si su justicia es infinita, ¿cómo opera su justicia infinita combinada con su amor infinito? Su gracia es infinita, su misericordia es infinita. Todo en Dios es infinito. Por lo tanto, si justicia es infinita, su justicia requiere satisfacción ante la injusticia. Toda justicia, aun la justicia humana, requiere satisfacción de la justicia ante la injusticia. Por ende, la justicia de Dios requiere satisfacción ante la injusticia. Y la injusticia, bíblicamente, es el apartarse de la instrucción de Dios para nuestra vida. Cuando el evangelista Juan en una de sus cartas define lo que es el pecado, y lo define muy claramente, el pecado es desobediencia a la instrucción de Dios, desobediencia a la Torá, desobediencia a la ley de Dios. Está bien claramente definido lo que es pecado. Está definido perfectamente lo que es para Dios apartarse de su justicia y hacerse merecedor del castigo que su justicia reclama. Por eso la Escritura es muy clara en decir, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos 6:23, pero ya antes, 3 capítulos antes, en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que la justicia no puede permanecer junta con la injusticia. La justicia de Dios no puede cohabitar con la injusticia del hombre, con el pecado. La santidad perfecta e infinita de Dios no puede cohabitar con el pecado del hombre. Entonces ahí es donde se manifiesta la justicia de Dios. ¿Qué requiere, qué reclama la justicia de Dios? La justicia siempre reclama satisfacción. Que el desvío de la justicia, que el delito. Por eso la Escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la justicia de Dios reclama el pago del delito, y el pago del delito es la muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Eso es lo que reclama la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a estudiar este tema de que hemos sido perdonados por Dios por su gracia, y está muy lindo para aquellos pastores y líderes que son muy poetas y muy sentimentales, pero les aviso, no es la manera de pensar de Dios, porque no es la manera en que está expresado en las Sagradas Escrituras. Yo sé que a algunos pastores les gusta la emotividad, la emoción. La emotividad de decir, por gracia hemos sido salvos y recibimos el perdón. Pero no es tan emotivo, no es tan poético. Es mucho más duro, es mucho más dramático que lo que nosotros somos capaces de darnos cuenta. Porque no ha sido gratis. La justicia de Dios no se satisface mediante el perdón. La justicia de Dios no se satisface mediante el perdón. La justicia de Dios no puede otorgar perdón. Si no, no sería justicia. Esto es muy importante que a nosotros nos quede claro. La justicia de Dios no puede otorgar perdón, porque si la justicia de Dios otorgara perdón, no sería justicia.
La justicia requiere satisfacción acorde a la norma. La justicia de Dios requiere satisfacción acorde a la violación de la norma y al castigo prescripto para la violación de la norma. Si nosotros vamos al huerto de Edén, vamos a entender claro eso. Dios le dijo, ustedes van a poder comer de todos los árboles del huerto, pero hay uno que no van a poder comer, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que comiereis de él, ciertamente moriréis. No hay perdón en la justicia. La justicia no incluye, no involucra, no contiene el perdón. El perdón y la justicia van por carriles diferentes, son incompatibles entre sí. Por eso Dios le dijo, el día que ustedes decidan comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que ustedes decidan discernir y decidir por ustedes mismos qué es bueno y qué es malo para ustedes, prescindiendo de Dios, prescindiendo de la instrucción de Dios, ustedes van a querer ser sus propios dioses, sabiendo el bien y el mal, y van a separarse del Dios único y verdadero. Entonces van a violar la norma, violar el mandamiento de Dios, violar la instrucción de Dios, y entonces el día que hagan eso, ciertamente moriréis. La paga del pecado sin duda es la muerte, y el perdón con la justicia no tiene absolutamente nada que ver. Entonces usted dice, pero con la gracia sí. Perfecto, con la gracia sí. Pero ¿cómo hacemos para compatibilizar la gracia con la justicia de Dios? La gracia de Dios infinita, la justicia de Dios infinita. La justicia de Dios infinita reclama la muerte del pecador. La gracia de Dios quiere derramar el favor no merecido, pero no puede porque tiene que violar la justicia de Dios. El amor de Dios, que también es infinito, el amor de Dios, que también es infinito, quiere derramar la gracia de Dios sobre el pecador, pero no puede. ¿Por qué no puede? No puede porque no puede oponerse a la justicia, que también es infinita. Van por carriles diferentes. Por lo tanto, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Tiene que haber un mecanismo producto del amor de Dios que satisfaga la justicia de Dios. Tiene que haber un mecanismo, repito, tiene que haber un mecanismo producto del amor infinito de Dios que satisfaga la justicia infinita de Dios. Entonces, esto es el perdón por la sustitución de nuestro Redentor. Es lo que llamamos en este capítulo, en el título del capítulo, gracia y perdón por su sustitución. La sustitución de Yeshua, la sustitución de Jesucristo, la sustitución de nuestro Redentor, nos sustituye. Y ahora vamos a ver cómo nos sustituye. Entonces, es muy importante que entendamos este aspecto de nuestra salvación, porque si no, siempre vamos a estar delirando poéticamente que la gracia, que el perdón. No. No nos podemos olvidar del atributo de justicia de Dios. Y nada de poesía con la gracia, y nada de poesía con el perdón. No hay poesía, hay dramatismo, porque alguien pagó el precio. Y si la paga del pecado es la muerte, alguien pagó con su propia vida, y eso no es poesía. Eso no es poesía. Eso no es un sentimentalismo poético. Eso es dramático. Se trata de que una persona sea perdonada porque otra pagó el precio que la justicia demandaba. Una persona es perdonada porque otra pagó el precio que la justicia demandaba. Si ustedes miran Colosenses, van a encontrar en varios pasajes, dentro del capítulo 1, en 2 párrafos que les voy a mencionar.
siempre orando por vosotros, dice Colosenses, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. En quien tenemos el amado Hijo de Yahweh el Padre, el amado Hijo. La palabra, su palabra, que un día se hizo carne ahí en Belén de Judea. Y se hizo carne. Y a Dios le plugo enviar a su Hijo, en quien tenemos redención, pero no por la poesía de muchos pastores que dice por su gracia, por su amor, por su misericordia. No, señores, están equivocados, totalmente equivocados. Están predicando un evangelio equivocado que menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Están predicando un evangelio equivocado que menosprecia la obra de Cristo, menosprecia el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces sí le podemos decir al pecador, Dios te perdona a vos porque su Hijo entregó su vida y derramó su sangre en la cruz de Calvario. Entregar la vida, el simbolismo de la sangre es que en la sangre está la vida. Entonces, el derramamiento de sangre significa que Jesucristo entregó su vida, derramó su vida en la cruz de Calvario para satisfacer la justicia infinita de Dios y otorgar el perdón al pecador. Quiere decir que cada vez que le decimos a un pecador, hablamos del perdón de pecados, le hablamos del perdón de sus pecados, le estamos diciendo, a vos el Padre por su gracia te está perdonando, a vos te está perdonando, pero a su propio Hijo no perdonó. Miren qué interesante, a vos te está perdonando, pero a su propio Hijo Jesucristo no perdonó, sino que permitió que fuera muerto en la cruz y derramara su vida, es decir, derramara su sangre para comprar tu redención. Y no hay nada de poesía ahí. Yo a veces me asombro, la palabra es me asombro, escuchando predicar el Evangelio a algunos pastores. Y se ponen románticos y poéticos y empiezan, sí, porque la gracia sobre tu vida, porque el Señor te amó y te quiere, y quiere esto, y lo aquello, y te perdona, y siempre te va a perdonar porque Él te cuida, te quiere. No, hermanos, no prediquen un evangelio falso. Eso es un evangelio falso. No hay nada de romanticismo ni de poesía. Mejor que aprendas lo que es la santidad, porque tu redención costó la sangre de Cristo. Mejor que aprendas lo que es vivir en santidad. Mejor que aprendan las instrucciones de Dios. Por eso le decimos a los pastores, enseñen las instrucciones de Dios contenidas en su Torá. Enseñan las instrucciones en la iglesia. Porque si ustedes no enseñan, están dando un sonido incierto como trompeta de Dios y la sangre de esas personas va a ser sobre su cabeza. Porque no fue gratis, no hay poesía acá. Acá hay un drama de la historia universal. El drama de que Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, derramó su sangre en la cruz de Calvario para tu redención, para tu perdón, compró tu perdón con su sangre, y mejor es que vivas una vida de santidad acorde a las instrucciones de Dios, porque con la sangre de Jesucristo no se juega. Porque Dios no perdonó a los ángeles, cuanto más al que pisoteare la sangre del Hijo de Dios. Todo eso está escrito en la Biblia, y ustedes, pastores, lo tienen en la Biblia. Ustedes tienen la Biblia, así que mejor que aprendamos a enseñarle a las personas de nuestras iglesias a vivir en santidad. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, ¿cuánto menos va a perdonar
aquellos que pisotearan la sangre del pacto, la sangre de Jesucristo, la vida de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. O sea que cambiemos el Evangelio, cambiemos la predicación, dejémonos del romanticismo y de la poesía, porque esto se trata de un propósito eterno de Dios en su Hijo, pero se trata de algo muy grave, y es que la justicia de Dios fue satisfecha con la sangre de su Hijo, y cuidado con lo que vas a hacer vos a partir de que recibiste el Evangelio, de ahí en adelante, porque la justicia de Dios va a reclamar de tu propia vida si pisoteas la sangre del pacto. La palabra de Dios nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre. Eso está en Romanos, dice Romanos, que el pecado entró al mundo por un hombre, que fue Adán, no por Eva, por Adán, no por Eva. Entonces el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Podríamos hablar bastante ahí en relación a por qué razón, si Eva fue engañada, dice la Escritura que el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán y no por Eva. Es muy interesante esto, porque los hombres de nuestras iglesias deberían aprender de este texto que la negligencia es un pecado gravísimo. La negligencia espiritual es un pecado gravísimo. Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Adán estaba distraído. Adán no estaba cumpliendo su función de cobertura. No estaba cumpliendo su función sacerdotal, de ser la cabeza de su esposa y de cuidarla, de cuidar el huerto, labrarlo y cuidarlo. No estaba cumpliendo la Torá de Dios. Por eso entró el pecado, porque Adán no estaba cumpliendo la instrucción de Dios. La Torá que es eterna, la instrucción de Dios, no la estaba cumpliendo. Procedió con negligencia espiritual. Y cuando su mujer fue engañada por Satanás y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán, su redentor, no cumplió su función de redentor. Hay mucha teología acá y espero que los esté enriqueciendo espiritualmente lo que estamos hablando. Adán, el redentor de Eva, no cumplió su función de redentor, sino que negligentemente comió del fruto y después le echó la culpa a Eva. En lugar de redimirla, la culpó. Miren la analogía que vamos a encontrar entre Adán como redentor y Jesucristo como redentor de la iglesia. Tenemos para hablar mucho de eso, pero no es el tema de esta materia ni de este capítulo. Pero lo concreto es que heredamos la naturaleza pecaminosa por la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, quienes al desobedecer el mandato de Dios decidieron comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Decidieron oír la voz del enemigo que se había manifestado en forma de serpiente. Por eso Jesucristo define a Satán, al enemigo, como engañador y padre de mentira. Engañador y padre de mentira. ¿Por qué? Porque les hizo creer a nuestros primeros padres que si comían del fruto del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, serían iguales a Dios en sabiduría. Acá estoy corrigiendo algo. Serían iguales a Dios en sabiduría. Seréis como dioses. Seréis como dioses.
Y si sois como dioses, podréis prescindir de la Torá de Dios. Si sois como dioses, podréis prescindir de la Torá de Dios, que es eterna. ¿Se dan cuenta que el engaño de Hasatán, del enemigo, es el mismo engaño hasta hoy en día? Por eso, pecado es desobediencia a la Torá. Pecado es prescindir de la Torá de Dios. Igual que en el huerto de Edén, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero como no hay nada nuevo bajo el sol, al igual que en el huerto de Edén, todavía sigue sucediendo lo mismo, porque el hombre, al pecar, es echado de la presencia de Dios. Pierde la presencia de Dios en su vida. Adán y Eva fueron echados del huerto de Edén. No solamente eso, perdió toda autoridad, toda su autoridad sobre la creación, porque le cedió esa autoridad a Satanás. Al que le obedeces es el que manda. Es lógico, ¿no? Si obedeces a alguien es porque te estás sujetando bajo su autoridad. Es el que te manda y vos obedeces. Cuando el hombre obedeció al engaño de Satanás, cuando el hombre obedeció a la instrucción de Satanás, dejó la Torá de Dios, dejó la instrucción de Dios y le cedió la autoridad a Satanás, haciendo que Satanás gobierne su vida, pero no solamente gobierne su vida, sino que gobierne toda la tierra, toda la tierra. Aún la propia naturaleza gime hasta la manifestación de los hijos de Dios. Puso a Adán y Eva, el hombre, puso al mundo bajo la autoridad de Hasatán hasta el día de hoy. Esta es la razón por la que Jesucristo vino a recuperar el reino. Porque el hombre le cedió el reino, le cedió la autoridad, el reino del mundo. Él había puesto en el mundo para reinar. La palabra señorear es gobernar. Lo puso para que señorease. Entonces Adán fue puesto para gobernar y él le cedió esa autoridad a Satanás. Y Jesucristo no lo niega en ningún momento. Cuando fue tentado en el desierto por Hasatán, él le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesucristo podía haber rebatido, refutado esa afirmación de Hasatán muy fácil. Le podría haber dicho, eres un mentiroso porque estos reinos no son tuyos. Son de Dios, son del hombre. Bien, hay un aspecto jurídico. De Dios ya no eran, porque en el huerto de Edén Dios se los cedió al hombre. Y del hombre tampoco ya eran, porque en el huerto de Edén el hombre se los cedió a Satanás. Por eso Jesucristo no le niega eso, sino que Él empieza a predicar y a reconocer su ministerio apostólico, su ministerio de evangelista, cuando empieza a decir, después que Juan fue encarcelado y Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Se ha cumplido el tiempo del reinado de Satanás sobre la tierra. Se ha cumplido el tiempo del reinado de Satanás. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy interesante entender esto. Muy interesante y muy importante para nosotros entender que el pecado produjo la separación entre el hombre y Dios. El pecado produjo la separación. Y por eso el libro de Romanos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte desde Adán hasta la manifestación de la Torá de Dios.
Qué interesante que Dios manifiesta su Torá en el huerto de Edén con Adán y Eva, pero el pecado o la desobediencia a la Torá produce la separación y hay un periodo de tiempo de la humanidad sin Torá. Eso le va a explicar por qué los ángeles caídos tuvieron relaciones con las mujeres de los hombres y nacieron los gigantes de la antigüedad y toda esta degeneración de la raza humana hasta Noé, hasta después del diluvio y así, aún después del diluvio encontraban gigantes, aún en la tierra de Canaán, cuando van los 12 espías que envía Moisés, encuentran gigantes. Realmente hubo un periodo de tiempo donde la presencia de Dios como que se hubiera apartado del ser humano y la Torá de Dios obviamente también, hasta que envía su Torá plenamente expresada en tablas de ley, en letras, porque plenamente la Torá es enviada en Jesucristo, que es la Torá de Dios hecha carne. Pero en Moisés empieza un proceso que se perfecciona cuando viene la Torá hecha carne, que es Jesucristo, la palabra de Dios. Entonces, por eso dice la Escritura que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel uno, por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos, por gracia de un solo hombre, Jesucristo. Por la transgresión de la Torá de un hombre, podía haber vivido Adán y Eva, el hombre, Adán, hombre, involucrando a Eva y a toda la raza humana, podrían haber vivido de acuerdo a la Torá de Dios. Pero la Torá se apartó de ellos. Jesucristo mismo se apartó de ellos. El Padre se apartó de ellos. La palabra se apartó de ellos y reinó la muerte hasta Moisés. Y nuevamente aparece Yeshua, la palabra de Dios hecha carne, expresada en la Torá en el Sinaí. Y reinó la muerte hasta ahí, hasta que volvió a aparecer la vida que es la palabra de Dios, es la vida. Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne, por eso es la vida, hasta que vuelve a aparecer en Sinaí. Y no obstante, el pueblo escogido no quiso obedecer la Torá de Dios hasta que el Padre envía a Jesucristo en carne, la Torá de Dios en carne, hecha carne. Y entonces dice que la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por gracia de un solo hombre, Jesucristo. Esto es, espero que me hayan podido seguir, esto es teología. Teología, ahora dice teología, no queremos estudiar teología. Sí, tienen que estudiar teología, porque esto es el estudio de Dios, teología. Teo quiere decir Dios, logía, estudio. Es el estudio de Dios. ¿Cómo quieren conocer a Dios sin estudiar a Dios a la luz de las Escrituras? ¿Cómo quieren conocerlo? Esta es la vida eterna, dice la Escritura. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a tu palabra que tú has enviado a nosotros. A tu palabra encarnada que tú has enviado a nosotros. Entonces, ¿cómo quieren conocer a Dios sin estudiar a Dios? Sin estudiar su palabra, sin ver la revelación de Dios en su palabra, sin estudiar la revelación de Dios, el propósito eterno de Dios que emerge de su palabra. Si no, ni siquiera van a entender quién es nuestro Redentor, quién es Jesucristo. No lo van a entender nunca si no estudian la palabra de Dios. Dios estableció su plan de redención por amor al ser humano, a través
Y usted dice, ¿a través de Jesucristo? No, a través de Moisés. Dios estableció su plan de redención por amor al ser humano a través de Moisés, quien recibió la ley para el pueblo de Dios, a fin de que viviera en santidad, pudiera vivir en limpieza y perdón, mediante la expiación que implicaba el sacrificio de machos cabríos, lo que fue insuficiente. Esa redención que mandó Dios a través de Moisés fue insuficiente. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué fue insuficiente? ¿Porque el plan de Dios era mandar a su hijo? No. Dios estaba mandando a su hijo a través de Moisés, porque estaba mandando su palabra, estaba mandando su Torá. Su hijo se aparece en toda la historia de la humanidad. Se apareció a Abraham. Su hijo se apareció, iba delante del pueblo escogido, cuando Dios, el Padre, se aparta y dice, mi ángel irá delante de ustedes. O sea, ya en Moisés aparece Jesucristo como instrumento de redención en la medida que el pueblo obedeciera la Torá de Dios. Pero como no fue así, y ni siquiera la sangre de los machos cabríos sirvieron, porque hasta eso abandonaba el pueblo se iba detrás de Baales, se iba detrás de los dioses de los pueblos que iba conquistando, se iba detrás de dioses ajenos, y aún dejaba la provisión de redención que Dios les había dado, la dejaban. Y hay escritura en el Antiguo Testamento que hablan que aún los animales con defecto ofrecían, porque como no les servían, ofrecían como sacrificio. Entonces no servía porque el animal que se ofrecía era símbolo de Yahshua, que es perfecto. Entonces todo lo que hizo el pueblo fue apartarse de la Torá de Dios. Por eso Hebreos capítulo 10 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Porque Él hizo perfectos para siempre a los santificados. En la medida que los santificados no se aparten de la Torá. Cuando se aparten de la Torá, dejan de ser santificados. Santificados quiere decir apartados para Dios. Apartados del pecado para Dios. Se le voy a agregar algo más. Apartados del pecado para buenas obras escritas en la Torá, preparadas por Dios de antemano para que andemos en ella. ¿De antemano qué quiere decir? Escritas en la Torá. La Torá es eterna, es de antemano. Entonces, esto es lo que significa. Los santificados son perfectos para siempre en la medida de que hayan entendido de que esto no es una broma, que no es un chiste, que no es un juego, que no es una religión, que esto costó la sangre, la vida de Yahshua, el Hijo del Dios viviente, para nuestra redención. Por lo tanto, nos ha santificado y debemos vivir en esa perfecta santidad en obediencia a la Torá. La palabra de Dios es la única regla de fe y de práctica. La única regla de fe y de práctica, no solamente de fe, también de práctica. Y representa clara e invariablemente la muerte de Jesús de Nazaret como un sacrificio en sustitución. ¿Vieron? El perdón por su sustitución es el título de este capítulo. Sacrificio en sustitución del pecador, que es el merecedor de la pena. El pecador es el merecedor de la pena. En definitiva,
una expiación por un pecado que no era propio. Expiación por un pecado que no era propio. Teniendo en cuenta que expiación significa reconciliación con Dios por medio de quitar la culpa del pecado. ¿Qué quiere decir expiación? Expiación significa reconciliación con Dios por medio de quitar la culpa del pecado. Y esto fue logrado por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso ya Isaías proféticamente lo anticipaba cuando Isaías escribió: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y esto no es poesía, queridos pastores, poetas y románticos que desprecian el sacrificio de Cristo y lo presentan como una poesía, como algo liviano. No, esto no es poesía. Miren que no es poesía. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó el pecado de todos nosotros. Cargó en él. Yahweh cargó en él, en Yahshua, en su Hijo, en su palabra hecha carne, cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Yahshua, cuando toma la copa, dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es derramada para que tus pecados hayan sido remitidos a Él. Se remitieron. Remisión quiere decir envío. ¿Vieron? Un remito en una empresa. Cargas un camión con mercadería y haces un remito que describe la mercadería que cargaste en el camión. Eso es remisión. Su sangre fue derramada para que nuestros pecados fueran remitidos en Él. Y cuando Él cargó todos nuestros pecados, pagó el precio con su propia vida, con el derramamiento de su sangre. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, dice Romanos 5:6. Si esto que estoy diciendo nos tomamos el atrevimiento, como he escuchado más de uno por allí, de negarlo, si esto que les estoy enseñando hoy, nos tomamos el atrevimiento de negarlo, ¿cómo entonces podremos interpretar el resto de los pasajes bíblicos que les pongo a continuación? A ver, Isaías, leíamos: herido fue por nuestra rebelión. ¿Cómo interpretamos eso de Isaías? ¿Cómo interpretamos Efesios 1:7? Efesios 1:7. ¿Qué dice Efesios 1:7? En quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención ¿por qué leemos la segunda parte solamente? Porque nos gusta, porque nos parece más lindo, más simpático. Donde dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No, hermanos, lean la primera parte también. Queridos pastores, lean la primera parte también. En quien tenemos redención por su sangre. Su sangre, su vida fue derramada para que tengamos redención y tengamos perdón de nuestros pecados, pero el perdón es de nuestros pecados, pero esos fueron remitidos a Él y a Él no le fueron perdonados nuestros pecados. Nuestros pecados fueron remitidos a Él en la cruz del Calvario, los cargó Él, y a Jesucristo el Padre no le perdonó nuestros pecados, sino que tuvo que pagar nuestros pecados con el derramamiento de su propia vida, es decir, su sangre. Por eso 1 Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿por qué tuvo que pagar con su propia vida? ¿Por qué tuvo que morir? Si era un cordero sin mancha y sin contaminación, porque nuestros pecados le fueron remitidos a Él y Él tuvo que pagar el precio de nuestros pecados. Eso no es romanticismo, eso no es poesía, eso no es liviano, eso es dramático, es un drama. Por eso Hebreos capítulo 9 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En esto consiste, dice el evangelista Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces vamos a cómo empezamos la clase. Empezamos la clase diciendo, la justicia infinita de Dios demanda satisfacción, la paga del pecado, la paga de apartarse de la Torá de Dios. La justicia de Dios demanda eso y no hay manera de que la justicia perdone. No puede perdonar, la justicia no perdone. La justicia demanda satisfacción, demanda la paga del pecado. Pero acá está diciendo, en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, y acá aparece un nuevo elemento que es el amor infinito de Dios también, otro atributo infinito, otra perfección de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Si lo hubiéramos amado, lo hubiéramos obedecido, quiere decir. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que para satisfacer la justicia del Padre. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren cómo trabaja la justicia infinita y el amor infinito. El amor infinito sabe que la justicia tiene que ser satisfecha, no se puede violar. Pero el amor quiere perdonar, quiere perdonar. Entonces el amor dice, vamos a satisfacer la justicia enviando un sustituto que pague el precio, que pague la pena. Entonces envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces el amor puede actuar a través de la gracia, perdonándonos a nosotros, porque la justicia se satisfizo mediante el pago que hizo nuestro Redentor. Espero haber sido claro. Si no soy claro, escríbanmelo en el chat. Si está siendo claro, escríbanme en el chat. Está siendo claro, estamos entendiendo. Y si no, escríbanmelo, porque realmente esto necesita ser claro para nosotros como pastores. Si no, estamos predicando un evangelio de fantasías, un evangelio de cuento de hadas, un evangelio de cuento de príncipes azules y princesas como si fuéramos niños. Y eso no es el evangelio. Esto tiene que estar claro, porque esto es el evangelio. Esto es el evangelio. El evangelio no es el Señor te ama, ven a Él. No. El evangelio es de tal manera, amó Dios a los pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no vino Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es la doctrina de un sacrificio vicario. Vieron que siempre se habla de vicario refiriéndose a una personalidad de la religión. No, el único vicario es Jesucristo, el único que murió en sustitución. Vicario quiere decir sustituto. El único vicario que tiene un creyente es Jesucristo. Hizo un sacrificio vicario, o sea, sustituto.
Ese sacrificio vicario nos explica nuestra salvación y revela la clave del misterio. ¿Cuál es esta revelación? Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven cómo satisface la justicia? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces muchos dicen, Él nos redimió de la ley. No nos redimió de la ley. Ahí dice clarito, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Dónde vemos la maldición de la ley? En el huerto de Edén. En el huerto del Edén vemos la maldición de la ley. Dios dio la Torá que es eterna, dio la ley que es eterna a Adán y a Eva. Y a Adán y Eva desobedecieron la Torá de Dios. Y es llamativa la palabra cuando Dios le dice, maldito. Ajá. Es llamativa la palabra cuando Dios los separa de su presencia y pone unos ángeles allí, unos querubines con las espadas, para que no regresen, echados de su presencia. Echados de su presencia es la maldición de la ley. No es que la ley te hace maldito, la desobediencia a la ley te hace maldito. Lo repito, porque muchos pastores están equivocados y hablan de que la ley te hace maldito. La ley no te hace maldito. La desobediencia a la ley te hace maldito. Hay una ley en nuestro país y en todos los países. Si vos violás la ley, vas preso. Si desobedeces la ley y cometés un delito, vas preso. ¿La ley te hizo maldito? No, la desobediencia a la ley hizo que vayas preso. Hay una ley de tránsito y que implica pagar multas. ¿La ley de tránsito hizo que pagues multas? ¿La ley de tránsito hizo que pagues multas? ¿La maldición de la ley? ¿O pagaste multas porque desobedeciste a la ley de tránsito? Entonces no nos equivoquemos menospreciando y calificando erróneamente a la Torá de Dios. Porque si estamos menospreciando la Torá de Dios, estamos menospreciando a Jesucristo, que es la Torá de Dios hecha carne. Ojo con menospreciar la Torá de Dios, decir, no, eso está abolido. Si está abolida la Torá, está abolido Jesucristo. Si la Torá es mala porque te trae maldición, Jesucristo es malo porque te trae maldición. Porque la Torá es Jesucristo hecho carne. O mejor dicho al revés, Jesucristo es la Torá hecha carne. Por lo tanto, ojo con lo que decimos de la Torá santa y eterna de Yahweh nuestro Dios. Ojo lo que decimos y lo que pensamos de la Torá. Porque una cosa es la Torá y otra cosa es la maldición de la Torá. La maldición de la ley nos viene por desobedecer a la Torá. Y la Torá es santidad. La Torá es lámpara a nuestros pies. La Torá es el camino. La Torá es la verdad. La Torá es la vida. Ojo lo que decimos de la Torá. Porque la maldición de la Torá es a los que lo desobedecen. Entonces son malditos por delincuentes, no porque la Torá sea mala. La ley no es mala. El que es maldito es por delincuente, por desobedecer la ley. Por eso dice que estábamos muertos en nuestros delitos. Éramos delincuentes. Delincuentes por haber desobedecido la ley, por haber violado la ley. Por eso éramos delincuentes. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, el hecho de que nosotros seamos delincuentes no quiere decir que la ley sea mala. Es muy importante esto. Por eso la Escritura dice,
Lo voy a leer otra vez ese texto de Gálatas. Porque muchos hablan de Gálatas y como excusa para pecar, porque Gálatas dice que no hay que obedecer la ley. Mentira, le estoy hablando de Gálatas. Le estoy hablando de Gálatas, pastor querido. Líderes amados. Paréntesis, a ver, vamos a hacer un paréntesis, a ver. Vamos a un paréntesis. Concéntrese, míreme. Mire la pantalla, mire la pantalla. Miren la pantalla. Miren un segundo. Les estoy hablando de Gálatas. ¿Cuántos pastores andan usando la palabra de Dios para engañar a la gente? Aplicando mal la palabra de Dios expresada en Gálatas. Aplicándola mal. Míreme, le estoy hablando de Gálatas. ¿Quiere saber qué texto de Gálatas? 3:13. 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo delincuente para satisfacer la justicia de Dios, para que nosotros seamos perdonados y podamos vivir ahora en plena santidad, obedeciendo la Torá de Dios. El sacrificio de Jesucristo fue completo, fue perfecto. Quiere decir que si fue completo, quiere decir que incluyó todos los pecados del que acepta su regalo, su don de gracia. Se trata de un pacto, por eso Jesucristo decía, esta es la sangre del nuevo, es mi sangre del nuevo pacto. Se trata de un pacto de redención para lo que tuvo que asumir nuestra naturaleza humana, sufrir en Getsemaní y aceptar que la ley de Dios lo condenara a la pena máxima. Miren la ley. Jesucristo tuvo que aceptar que la ley de Dios lo condenara a la pena máxima. De modo que la justicia de Dios lo hizo pagar esa pena de muerte. Sin embargo, a pesar de que la ley de Dios lo condenó al Hijo a la pena máxima, nunca dijo vine a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ni una tilde, ni una jota de esta ley van a pasar hasta que todo se haya cumplido. Y dice, ojo con el que no la haga y le enseña a los otros a hacerlo. Porque el que no la hace y le enseña a los otros que no hay que hacerla, tiene un problema en el reino de los cielos. Busque el pasaje. Busco el pasaje. Me gusta Isaías cuando dice, a ti te agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces podemos decir, ahora pues, y ahí recién ahora, fuimos librados de la maldición de la ley. Dejamos de ser delincuentes. Dejamos de ser infractores de la Torá de Dios. Por eso la Escritura dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿qué es andar conforme al Espíritu? Porque ustedes pueden buscar en la concordancia, querido pastor, busquen su concordancia y van a encontrar donde dice que la ley es espiritual. Busquen su concordancia y van a encontrar que dice la Biblia que la ley es espiritual. Entonces, ¿qué es no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Es andar conforme a la Torá de Dios. Porque, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. La única manera de retornar a Dios, es no teniendo pecado. Y eso solamente se logra mediante la redención en Cristo Jesús, mediante la cual fueron limpiados absolutamente todos nuestros pecados. Isaías 44, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Jeremías, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán. ¿Quién se los llevó? ¿Quién se los llevó? Él volverá a tener misericordia de nosotros, dice Miqueas. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Jeremías, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron.
Salmos, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miren, queridos pastores, principalmente a ustedes les hablo, queridos pastores, hemos sido justificados para andar como es digno del Señor. Hemos sido justificados para andar como es digno del Señor, obedeciendo la Torá de Dios, obedeciendo la ley, no abrogando la ley, no crucificando la ley, no anulando la ley. Hemos sido justificados para andar como es digno del Señor. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por obra de Jesucristo en la cruz, hemos recibido el perdón de pecados y por consiguiente tenemos que vivir una vida de santidad. La Escritura dice en Romanos 6, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué es el pecado? Según el evangelista Juan en su epístola, pecado es infracción de la ley. Pecado es desobediencia a la Torá. Pecado es infracción de la ley. Googléelo ahí, póngalo en su concordancia. Ahora está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué quiere decir? No reine pues la infracción de la ley. No reine pues la desobediencia a la Torá en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por consiguiente, no debemos reincidir, no debemos reincidir en el pecado después del perdón que hemos recibido de Dios a través del sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Porque lo dice claro 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Les doy 3 textos más para terminar el capítulo. Lucas 24:46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Miren cómo aparece la palabra gracia, lo voy a leer otra vez a Efesios. En quien tenemos redención por su sangre. Jesucristo no recibió gracia, Jesucristo recibió castigo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia se manifestó hacia nosotros, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a hacer 5 minutos de receso. 5 minutos de receso y vamos a retornar para continuar con el capítulo que sigue. Sin más pérdida de tiempo, vamos a continuar con el capítulo que sigue, que es gracia y perdón, pero no por su sustitución. Bien, el capítulo anterior era gracia y perdón por su sustitución. Gracia y perdón por
su intercesión. El otro era por su sustitución y este es por su intercesión. Y este capítulo se está refiriendo a hábitos pecaminosos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, ¿qué sucede con alguien a quien le hemos predicado el Evangelio y que ha hecho la oración del pecador, diciendo me arrepiento, anote mi nombre en el libro de la vida y todo eso que sabemos, pero después continúa pecando? Son hábitos pecaminosos. ¿Qué pasa cuando continúa pecando? Entonces, yo sé que para muchos pastores el hecho de haber hecho esta oración del pecador, que no está en la Biblia, eso se ha generado, se ha inventado en el siglo XIX, para un evangelista inglés, no le voy a decir el nombre, para que ustedes lo investiguen, pero el tema concreto es, hizo la oración del pecador, ya es salvo y la salvación no se pierde. Y es una teología pobre de consistencia. Es una teología muy pobre de consistencia. Hizo la oración del pecador, ya es salvo y la salvación no se pierde. Y continúa con hábitos pecaminosos. Por eso 1 Corintios capítulo 6 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos, qué es un injusto? Alguien que está violando la justicia. ¿Vieron que hablábamos en el capítulo anterior? Alguien que está violando la justicia de Dios. Entonces, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué los injustos no heredarán el reino de Dios? Lo explicamos muy detenidamente en el capítulo anterior. Alguien que viola la justicia de Dios se hace acreedor de la pena, del castigo que impone esa justicia. Se hace acreedor del castigo, se hace merecedor del castigo. Y acuérdense, la justicia no perdona. La justicia de Dios no perdona. Entonces, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, pasado, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Este texto es, este pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11, es clarísimo, es clarísimo. No importa lo que haya sido antes de recibir a Cristo en tu corazón, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí operó lo que estudiábamos en el capítulo anterior. Nuestros pecados, todos esos pecados anteriores, pasados, desde ese momento para atrás, fueron remitidos a Cristo en la cruz y el precio fue pagado por Él. Pero el problema es qué pasa desde ese momento en que hemos nacido de nuevo, esta nueva vida en Cristo, desde ese momento para adelante. ¿Qué pasa? Para atrás ya sabemos que todos nuestros pecados fueron perdonados porque fueron pagados, fueron perdonados a nosotros y castigados en Cristo Jesús. Nos redimió. Pero de acá para adelante, que hemos nacido de nuevo, si nacimos de nuevo, ¿podemos seguir viviendo como antes de nacer? ¿Podemos seguir viviendo en la misma condición pecaminosa de antes de nacer? Por eso dice, y esto erais algunos. No importa la multitud de tus pecados, no importa. Todos fueron perdonados. Por eso erais. Esto erais algunos. Mas ya, ahora ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto es interesante de estudiar a la luz de las Sagradas Escrituras, pastores.
Hoy estamos fuertes, fuertes. ¿Saben por qué estamos fuertes? Porque la gracia de Dios es un tema central de la Sagrada Escritura. La gracia de Dios es un tema central. Entre ustedes y yo es mi tema favorito, el tema de la gracia. Es mi tema de predicación favorito, es el tema que me apasiona, es predicar sobre la gracia. Por eso hay que estudiarlo profundamente, para no usar la libertad como libertinaje. Ojo con eso. No podemos usar la libertad como libertinaje, no podemos usar la gracia como excusa para el pecado, diciendo que el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí, pero eso está refiriendo a la vieja vida, eso es cierto. El pecado abundó antes de conocer a Cristo y sobreabundó la gracia, y no importa la multitud de tus pecados, todos fueron remitidos a Cristo y todos fueron pagados por Él, y vos recibiste por gracia el perdón, la redención. Por eso la gracia, el pecado abundó, pero es la vida antes de nacer de nuevo. El pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero ¿qué pasa ahora que naciste de nuevo? Estamos viviendo en este tiempo lo que el apóstol Pablo profetizó, digamos, allí en Mileto, en el capítulo 20 de Hechos, cuando le dijo a los pastores de Éfeso: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, dentro de la iglesia hay personas, predicadores, que están predicando un evangelio que no es el bíblico. Están predicando una gracia que no es la bíblica, que no están predicando una justificación que no es la bíblica, que están predicando la justicia de Dios, minimizándola, menospreciándola, haciendo que Dios deje de ser Dios. Porque si uno de sus atributos no es infinito y perfecto, ya Dios no es infinito y perfecto, dejó de ser Dios. Entonces eso es lo que hacen en la blasfemia estos predicadores que distorsionan las enseñanzas de la Sagrada Escritura. La realidad es que en la actualidad encontramos dos tipos de pecadores. Los de afuera de la iglesia, cuya condición natural los lleva a pecar, su condición adámica, su naturaleza caída los lleva a pecar, pero encontramos también a los de adentro de la iglesia, que han sido engañados, llevándolos a ignorar la importancia de la obediencia a las instrucciones de Dios. Y continúan andando conforme a sus propios deseos, viviendo igual o peor algunos que cuando estaban sin Cristo. Algunos están peor todavía. El Señor Jesucristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? La Torá. La Torá, las instrucciones de Dios. Torá en hebreo significa instrucción de Dios. Entonces, ¿quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? Dice Jesús. No lo digo yo, no lo dice nuestro ministerio, nuestra facultad, lo dice la Biblia. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que ajusta su nueva vida a la Torá de Dios. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero en relación con lo que hemos denominado los pecadores de adentro de la iglesia, que este capítulo, el anterior se refiere a los pecadores de afuera de la iglesia que vienen a Cristo y reciben la redención. Ahora estamos hablando de los que nacieron de nuevo, aunque sea teóricamente, pero estamos hablando de los que nacieron de nuevo, o sea, los pecadores de adentro de la iglesia, que son aquellas personas que no sé si nacieron de nuevo o no, no sé si se convirtieron o no. Quiero aclararlo a estos pastores, quiero aclararlo. No sé si se convirtieron o no. Pero una cosa sí es concreta.
asisten regularmente a las reuniones de nuestras iglesias cristianas y han manifestado, han realizado su oración del pecador, su profesión de fe. Entonces, para ellos, la pregunta, para ellos, pecadores de adentro de la iglesia, que asisten regularmente a las reuniones, que han hecho la oración del pecador, manifiestan que han hecho la profesión de fe, manifiestan su fe en nuestro Redentor, estos pecadores de adentro de la iglesia. La pregunta que les hago, pastores, a ver, un minuto deje la bombilla ahí, que hace ruido, ¿vio? Cuando se termina el agua. Pero un cachito, escúcheme. La gracia de Dios, ¿está vigente para ellos, sí o no? Estoy hablando de los pecadores de adentro de la iglesia, que asisten regularmente a las reuniones, que hicieron profesión de fe, que hicieron la oración del pecador y asisten regularmente a las reuniones de la iglesia. La pregunta es, ¿la gracia de Dios está actualmente vigente para ellos, sí o no? Incluso muchos de esos cristianos son líderes en sus respectivas congregaciones. Muchos son líderes en sus congregaciones y siguen en pecado. Ahora, la respuesta es sí, la gracia de Dios está vigente en la actualidad para ellos y si se arrepienten de sus pecados, tienen la oportunidad de alcanzar el perdón de Dios. Es necesario que abran sus ojos espirituales para que puedan ver la obra de Hasatán, del enemigo, en su contra y buscar la ayuda de Dios. Ver la obra de Satanás en su contra, del diablo en su contra y buscar la ayuda de Dios. Vamos a ver qué son estos de los hábitos pecaminosos. Ahora, vamos a profundizar aún más este tema del perdón por intercesión. Y perdón por intercesión de Jesucristo, porque si decimos que todos nuestros pecados pasados, cuando venimos a Cristo y recibimos la redención, fueron cargados en Él, no podemos seguir cargando pecados en Él. Tiene que haber otra operación divina para que recibamos el perdón de nuestros nuevos pecados. A eso le llamamos perdón por intercesión de Jesucristo. Entonces, primero, antes vamos a ver qué significa tener hábitos pecaminosos. ¿Y cómo opera la gracia a través del perdón de este tipo de pecados? ¿Qué son los hábitos pecaminosos y cómo opera la gracia de Dios a través del perdón de este tipo de pecados? Vamos a ver la explicación a partir de lo que leímos al principio. ¿Qué leíamos al principio? Cuando arrancamos. Decía... ¿No sabéis que los injustos? Bueno, 1 Corintios 6, del 9 al 11. Ahí lo leímos, usted lo tiene a la vista. Vamos a analizar ese pasaje para ver qué sucede. ¿Qué son los hábitos pecaminosos? La habitualidad en el pecado. Sabemos que todo lo que comúnmente se llaman pecados son solamente consecuencia del verdadero pecado. Lo que normalmente llamamos pecados es consecuencia del verdadero pecado, que es estar separado de Dios. Estar separado de Dios hace que desobedezcas, que quebrantes sus instrucciones, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, su ley. Es decir, la enfermedad es estar separado de Dios. Y las acciones, la desobediencia o las desobediencia son los síntomas. Estar separado de Dios es la enfermedad y los síntomas son las desobediencias o la desobediencia a sus instrucciones. Por lo tanto, el que continúa con estas prácticas está separado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es estar separado de Dios. Y la desobediencia a las instrucciones son los síntomas. Si alguien sigue desobedeciendo las instrucciones de Dios, ¿qué significa? Que está enfermo. ¿Cuál es la enfermedad? Estar separado de Dios. O sea que el que sigue desobedeciendo las instrucciones de Dios, realmente está exteriorizando sus síntomas
están manifestando que está separado de Dios. Es muy importante teológicamente que lo entendamos. Que entendamos que en la lectura que hemos realizado en 1 Corintios, que es esta lectura central, la Biblia no está hablando simplemente de alguna o algunas acciones pecaminosas, sino que está hablando de personas, no de acciones, está hablando de personas que realizan habitualmente esas acciones. Personas que realizan habitualmente esas acciones. ¿Qué acciones? ¿Qué personas? A ver, que realizan esas acciones. Los fornicarios, los idólatras, etc. Es decir, está hablando de las personas que persisten en cometer esos pecados. Este es el caso siguiente referido a los pecadores de adentro de la iglesia. 1 Corintios 5, a ver qué dice. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Se dan cuenta? Pecadores de adentro de la iglesia. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente, eso es 1 Corintios 5, 9. No absolutamente, este es el 10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, los de afuera. O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras del mundo, o sea, de afuera. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, ¿ven? Los de adentro, los pecadores de adentro, que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. En cuenta está hablando de los pecadores de adentro, a los que tienen el hábito de pecar. Debemos recordar que para entender esto que acabamos de leer, tenemos que recordar que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Hemos dicho, nacimos de nuevo. Bien, el que nació de nuevo no practica el pecado porque nació de Dios. No de simiente corruptible. No de simiente corruptible, sino de la sangre, por la sangre de Cristo. No de simiente corruptible. Vamos a ver, el que nace de nuevo, y si es nacido de Dios, no practica el pecado. Hay pastores. No quiero que se confundan con esto. Pastores queridos, no quiero que se confundan con esto. Vamos a justificar todo con las Escrituras. El que es nacido de Dios, dice la Escritura, el que nació de nuevo, no practica el pecado. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. O sea que, ahora que somos creyentes, nacimos de nuevo, tenemos que vivir conforme a la Torá. ¿Vieron que tenemos que vivir conforme a la Torá? Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que decíamos que ha pecado, versículo 4, pues el pecado es infracción de la ley. Vamos a parafrasear el 5. A ver, y sabéis que Él apareció para quitar nuestra infracción a la Torá. Y no hay infracción a la Torá en Él. Todo aquel que permanece en Él no infringe la Torá. Todo aquel que infringe la Torá no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la infracción de la Torá, él es
del diablo. Versículo 8. El que practica la infracción de la Torá es del diablo, porque el diablo infringe la Torá desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica la infracción de la Torá, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede infringir la Torá porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, en el texto anterior, la clave está en una palabra, practicar. La clave está en la palabra practicar. Se trata de practicar o no practicar el pecado. Practicar el pecado es lo que transforma a alguien en pecador. Practicar el pecado. Practicar, acuérdense, practicar o no practicar. Practicar el pecado es lo que transforma a alguien en pecador. Ahí aparecen las personas que son mencionadas en el pasaje inicial de este capítulo que hemos leído en 1 Corintios. Debemos tener muy claro en nuestro conocimiento que los pecados no son producto de que espíritus demoníacos controlan nuestra voluntad y nos obligan a hacer cosas que no queremos. No es que el diablo me hace pecar. A no ser, claro está, en el caso de posesión, de que estar poseído por espíritus inmundos, que no debería ser el caso de los creyentes, sino que los pecados son por la carne, Esto es, por los deseos desordenados de la carne, de los instintos humanos, de los instintos animales que tiene el ser humano. Es lo que nosotros conocemos habitualmente por concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Los instintos animales, los instintos de la carne, del cuerpo animal que tiene el ser humano, que no están bajo el control del espíritu. Esos instintos están mientras que estemos en este cuerpo, pero cuando esos instintos están controlados por el Espíritu Santo, por nuestro espíritu, entonces no hay concupiscencia. Cuando alguno es tentado, dice la Escritura, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Sin embargo, cuando la persona persiste en pecar, es decir, cuando se convierte en una persona que practica el pecado, entonces se está abriendo una puerta importante a Satanás y a los espíritus inmundos. Por ejemplo, tomando la lectura bíblica inicial, siempre estamos con la lectura de 1 Corintios 6:9. Fornicarios. Cuando la persona persiste en pecar, se convierte en una persona que practica el pecado, porque no es que cayó en un pecado. Persiste, quiere decir, no cayó una vez. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. No estoy hablando de si alguno cayó una vez. Está hablando la Escritura de alguien que persiste en pecar. Es decir, se convierte en una persona que practica el pecado. Vamos a ver el texto del principio, de 1 Corintios, que son entonces, con este criterio, con este concepto, con esta claridad que estamos desarrollando, los fornicarios. Cuando se convierte en un fornicario la persona, da lugar a que comience a actuar en él un espíritu de lujuria. Entonces sí, si te convertís en un pecador, te convertís en alguien que persiste en pecar, alguien que practica el pecado, entonces entra un espíritu inmundo, un espíritu demoníaco,
Cuando se convierte en fornicario, el espíritu que entra es el de lujuria. Al hacerse una sola carne con muchas personas, mediante las relaciones sexuales, abre canales para transferencias espirituales a través de esta atadura almática que significa ser una sola carne. Se hace una sola carne a través del sexo y entonces entran espíritus inmundos. Es razonable. Los idólatras, a ver, idólatras. En el caso de los idólatras, la adoración sistemática a dioses que no son el único y verdadero Dios, abre puertas a espíritus inmundos que bloquean la mente para que la luz de Cristo no les resplandezca. ¿Vieron? Cuando las personas son idólatras de una imagen cualquiera sea, entran espíritus inmundos que bloquean la mente y la luz de Cristo no les entra y no les entra y no les entra y no les resplandece la luz de Cristo. Adúlteros, a ver, adúlteros. Con los adúlteros sucede algo parecido a lo que sucede con los fornicarios, sumado a que se produce una gran confusión de sentimientos. Igual que los fornicarios, vayan para atrás, igual que los fornicarios, solamente que con los adultos peor todavía, se produce una tremenda confusión de sentimientos, de tal magnitud que se llega a abandonar los afectos naturales, a los hijos estoy hablando. Los afectos naturales, el amor por la esposa, el amor por los hijos. Entonces, ¿y cómo pudo haber abandonado a sus hijos? Bueno, ahí tiene. ¿Cómo pudo haber abandonado a los hijos? Bueno, acá está. Es lo que sucede con los fornicarios más la confusión de sentimientos. A ver, los afeminados. Afeminados. En el caso de los afeminados, la mayoría de las veces es la consecuencia de un trauma producido en la infancia o en la adolescencia. Mirá lo que les voy a decir. La mayoría de las veces, en el caso de los afeminados, es consecuencia de un trauma en el alma, en la psiquis, en los pensamientos y en los sentimientos, en el alma. Un trauma producido en la infancia o en la adolescencia, producto de un abuso. La mayoría de los casos es así. Es lo que marcan las estadísticas. En otros casos es producto de un trauma psicológico que se produce por un mal modelo en la familia, en los padres, o una falta de modelo correcto en los padres. Esto abrió una brecha, o sea, una endija, que permitió un cambio de personalidad inducida por el diablo. Habla de los que se echan con varones. 1 Corintios, el texto del principio, esto usted lo tiene en su Biblia. Los que se echan con varones. A ver, el que sigue, ¿no? Corríjanme si me equivoco. En el caso de los que se echan con varones, o sea, que hacen esto, practican este pecado, es un poco más profundo todavía, un poco más profundo. Porque como consecuencia de estas prácticas, de las prácticas estas de echarse con varones, comienzan a manifestarse secuelas físicas causadas por la violación de los principios espirituales establecidos por Dios, que son parte de recibir en sí mismo la retribución debida al extravío. Te dice, ¿cómo puede ser que algo espiritual produzca algo físico? Algo espiritual produce algo físico. Entonces, el echarse con varones abre una puerta espiritual que produce consecuencias físicas. Violar los principios de Dios produce consecuencias físicas. Por eso la Escritura dice que reciben en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hay una alteración en la personalidad, no solamente una alteración en la personalidad, sino físicamente, hay una alteración hasta hormonal. Mateo 19:3. A ver, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, pues
hechos vergonzosos, hombres con hombres, ¿ven? Los que se echan con varones, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo, y ahí tiene la consecuencia física de esta apertura espiritual que se hace, a ver, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto parece indicar que lo que se conoce como homosexualidad comienza con un acto sexual con alguien del mismo sexo y luego se va produciendo una transformación física y hormonal que tiene su origen en lo espiritual. Por eso dice, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, miren, esto es importante, pastores queridos. No es lo espiritual primero, sino que todo comienza con la tentación y el pecado. Empieza con la tentación y el pecado. Y luego se abre una puerta a lo espiritual que es aprovechada por el diablo para comenzar a controlar a la persona. Es aprovechada por el diablo para comenzar a controlar a la persona. La controla de tal manera que la ata, la liga, la ata a tal punto de producirle transformaciones almáticas en su personalidad y también físicas. Hasta aquí nomás con ese punto. También en 1 Corintios, el texto del principio, habla de los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Este se lo vamos a decir todos juntos. Los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes y los estafadores. Todos estos casos, estos 5 casos, todos estos casos incluidos en el versículo 10, se explican con los mismos principios que ya hemos estudiado hasta acá. Los que persisten en robar, los ladrones, los que persisten en robar, comienzan a ser manejados compulsivamente por un espíritu de cleptomanía. Los que se dejan dominar por la avaricia pierden el dominio propio en ese aspecto, y esto es aún peor cuando se trata de ministros, cuando se trata de pastores, queridos, porque tienen poder por la autoridad propia de su ministerio, y la combinación de poder y avaricia es muy peligrosa. La combinación de poder y avaricia es muy peligrosa. Los que persisten, por ejemplo, borrachos, dicen, ¿no? Los que persisten en alcoholizarse se convierten en alcohólicos. Los maldicientes no pueden controlar, después no pueden controlar su mal hablar y se les escapa donde quiera que estén. Los estafadores se hacen compulsivos en esa área, etc. El que no se arrepiente de estas actitudes, dice la Escritura, no heredará el reino de Dios. Pero el que se arrepiente y recurre a Dios puede ser perdonado por Dios a través de la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. El que se arrepiente y recurre a Dios, haciendo teshuvá, una verdadera teshuvá, que se arrepiente y recurre a Dios, puede ser perdonado por Dios a través de la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo y librado de todos estos hábitos pecaminosos por el poder de Dios. ¿De dónde sale esto? Que lo vamos a seguir profundizando en la clase que viene. ¿De dónde sale? Del texto de 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estas cosas os escribo, como decíamos en el capítulo anterior, para que no pequéis. Pero ahora pasamos a este capítulo. ¿Y si alguno hubiere pecado? ¿Y si alguno en la nueva vida hubiere pecado? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es una garantía. Esto es una garantía de perdón.
Esto es una garantía de perdón. El Padre es el juez. El Padre es el juez. Y nos hicimos delincuentes. Quebrantamos aún después de haber nacido de nuevo. Cometimos un pecado. Y aún algunos persisten en pecar, practican el pecado. Pero cuando la palabra de Dios, la Torah de Dios, te trae revelación, es como que compareces ante el tribunal. Es como que compareces ante la justicia infinita del Dios Altísimo, del juez eterno de nuestro Dios. Compareces ante su justicia. Se te hizo luz. Y la Torá no es la que te condena, sino que estás condenado por haber infringido la Torá, y confrontado con la Torá te das cuenta que estás condenado, estás en pecado. Y te sentís desnudo como Adán y Eva ante la presencia del Dios Altísimo. Te sentís desnudo. Tu pecado ha sido descubierto. Entonces está el juez y estás vos frente al juez. Y está el juez en su estrado y está con el libro de la ley, con la Torá, allí en su escritorio, en su mesa. Está el libro que te condena, el libro que confronta, que infringiste, por lo cual estás condenado. Y está con el libro y está con la Torá y dice acá: este es un fornicario, o este es un maldiciente, o este es un borracho, o este es un ladrón, o este es un estafador, o este es un ambicioso. Acá está condenado por la Torá. Acá está. Entonces la justicia del juez justo está por dictar sentencia sobre este pecador. Está por dictar sentencia sobre este infractor de la Torá, infractor de la ley. Y justo cuando está por dictar sentencia sobre el infractor, aparece el abogado. Aparece el abogado. Se abre la puerta y aparece el abogado. Y el abogado es el hijo. El hijo. El hijo del juez. El hijo del juez. Aquel que tuvo tan amor, que murió en la cruz para redimirnos. Y ahora redimidos, la Escritura dice: ¿quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos apartará? Entonces él mismo, el Hijo, le está diciendo: Padre, le damos otra oportunidad. Está haciendo teshuvá. Está haciendo la teshuvá completa con los seis pasos que implica hacer una teshuvá completa. Los 6 pasos. Está haciendo una teshuvá completa. Está verdaderamente arrepentido. Está dispuesto a cambiar. Padre, le demos otra oportunidad. Recuerda, Padre, lo que me costó a mí que Él estuviera acá. Recuerda, Padre, lo que me costó a mí que Él estuviera acá. Le demos otra oportunidad. ¿Se entiende lo que quiere decir ese versículo? ¿Entiende lo que quiere decir ese versículo? Vamos a leerlo otra vez para terminar esta lección. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y miren, fue Juan el que escribió que el pecado es infracción de la Torá. Pecado es infracción de la Torá, él mismo. Y él está escribiendo que no pequemos. Esto les he escrito para que no pequéis. Os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, y por confrontarse con el espejo de la Torá, por confrontarse con el lavacro del tabernáculo,
del espejo del lavacro del tabernáculo, el espejo de la palabra de Dios, el espejo de las sagradas escrituras, el espejo de la Biblia, por confrontarse con la palabra de Dios, se da cuenta que pecó. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Y esa es parte de la gracia. Ese ya no es el perdón por su sustitución. Este es el perdón por su intercesión. La intercesión del abogado, de Yahshua, el Mesías de Dios, que está a la derecha, a la diestra del Padre, intercediendo permanentemente por cada uno de nosotros. Si alguno hubiere pecado, aún en la nueva vida, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Es muy importante que podamos entender estos dos aspectos de nuestro perdón. Es muy importante que podamos entender estos dos aspectos bíblicos de nuestro perdón. Nadie que caiga en un pecado tiene que hacer lo que hicieron Adán y Eva. Esconderse porque quedaron al descubierto. Esconderse porque estaban desnudos. No, hermanos, no lo permita el Señor. No lo permita su Santo Espíritu. Que condenemos de tal manera a las personas que cuando caen tengan que esconderse de la presencia de Dios. Enseñemos a las personas que hemos recibido la redención por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, pero ahora que estamos dentro de la iglesia, que estamos dentro de su quejilá, de su eclesía, de su familia, ahora que hemos sido adoptados como hijos suyos, enseñémosle a las personas que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo, al justo, que está intercediendo permanentemente a la diestra de la majestad de las alturas por cada uno de nosotros. Espero que esta clase les haya resultado útil, de utilidad, que les haya traído luz a sus vidas, luz para la propia santificación y luz para enseñar a otros la palabra de Dios con la interpretación correcta para la salvación de muchos. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, de ti mismo y de tu doctrina, porque haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te escucharan. Nuestra salvación y la salvación de otros depende de que interpretemos correctamente la bendita palabra de Dios, tal como la enseñó nuestro Santo Maestro, Jesús el Mesías, y Yahshua el Cristo, Jesucristo. Dios los bendiga. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Dios los bendiga. Amén.